¿Quién es acá, pues? Ahí te gusta. Aski Sumauruki, Pan, Tapenitaki. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase. Mil disculpas por la demora, ¿no? Como les decía, tenemos una capacidad solamente para 100 personas, entonces cuando quise ingresar ya no podía porque ya estaba abarrotado todo, ¿sí? Entonces tuve que finalizar la reunión y unirme nuevamente, ¿sí? Pues tal vez los que estaban antes ya no han podido ingresar. Mil disculpas. Vamos a empezar la clase. Y a partir de hoy, todas las mañanas vamos a cantar una canción, ¿ya? Y esto básicamente nos va a ayudar, nos va a permitir vocalizar mejor lo que sería la pronunciación del idioma aymara, ¿sí? Entonces, para eso tenemos esta canción. En un momento les voy a compartir. Ya está compartido, licenciado, ¿se ve? Ya, muy bien. Entonces, la canción de fondo vamos a escuchar, ¿ya? Ya, la canción se llama Warikowicz, ¿ya? Vamos a escuchar todo, ¿ya? Warikowicz. Oh. Wawita, wikun wawita, wawita. Wawita, wikun wawita, wawita.
wawita au kiniri sa tay kaniri sa uywara pikasta au kiniri sa tay kaniri sa uywara pikasta Akakulum sa kaya kulum tatamati Akakulum sa kaya kulum tatamati Wari wawi tawi kun wawi takutin hakitasma Wari wawi tawi kun wawi takutin hakitasma Imiluawi takinuawa tatamati Imiluawi takinuawa tatamati Oriniri sa kolkiniri sa iwasiskirisma Oriniri sa kolkiniri sa iwasiskirisma Muy bien, eso es la canción, ¿ya? Ahora todos seguidos vamos a cantar, ¿listo? Toditos, todos enciendan sus micrófonos. Bueno, Ya. A ver, voy a verificar que esté encendido todos los micrófonos. Hay algunos que no enciendan sus micrófonos. Ya, todos a la voz de 3, ¿ya? Maya, Paya, Kimsa. Wari, wawi, 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 ¿Les parece complicado la pronunciación? Ahora sí voy a... un poquito en algunas palabras. Algunas, sí, algunas. Voy a silenciar ahora, ¿ya? Entonces, encienden sus micrófonos cuando quieran participar ahora, ¿sí? Pareciera difícil, ¿no? Pareciera complicado en algunas palabras, seguramente para algunos más, para algunos menos, ¿ya? Estoy seguro que algunos ya saben la pronunciación y otros lo están viendo por primera vez, ¿no? Entonces, es comprensible, ¿no? La primera vez siempre va a parecer difícil. Muy bien, entonces empezamos con lo que nos corresponde, ¿sí? El día lunes hemos introducido la clase hablando algunos aspectos generales, ¿no? Y también ya hemos visto lo que sería el cuadro fonético. ¿Alguien recuerda por cuántos consonantes está conformado el idioma aymara? 26. 26. ¿Cuántas vocales? 10. 3 vocales. Pues no se van a olvidar, 26 consonantes. Todos los que están aquí en el cuadro fonético, ¿ya? Todos del cuadro fonético, además de las 3 vocales, ¿no? Entonces, las 3 vocales que son la A, perdón, la sí, la I, la A y la U, ¿sí? Simplemente esas 3 vocales, además de la diéresis y lo que sería la glotal. Muy bien.
Entonces, eso es el cuadro fonético. Nuevamente recalco. Solamente la escritura del idioma aymara con las letras que están en este cuadro fonético. ¿Ya? En este cuadro fonético. Por lo tanto, no pueden escribir con otras letras que no están, ¿no?, dentro de este cuadro fonético. ¿Ya? Entonces, importante eso que tomen en cuenta desde ahora. ¿Ya? ¿Está claro, no ven? Es como el castellano, ¿no? Entonces, no nos inventamos otras letras que no están en el alfabeto, ¿no ve? Entonces, de la misma forma, tienen que tratar de escribir solamente con estas letras que están dentro de este cuadro. Muy bien, ahora vamos a repasar la pronunciación, ¿ya? Les había indicado de que este cuadro fonético expresa en la parte superior los puntos de articulación, ¿no? Bilabial, bilabial, dental, ¿no? Palatal, velar y postvelar, ¿ya? Y también tenemos 3 niveles de sonido, ¿no? La simple es igualito que el castellano, la aspirada, ¿no? Es al momento de pronunciar lo soplamos, ¿no? Como si fuera una letra F, ¿ya? Y la explosiva, ¿ya? Que hacemos como si estuviéramos haciendo reventar al momento de pronunciación, ¿ya? Entonces, esos son los 3 sonidos, ¿ya? Vamos a practicar toda esta primera parte, ¿ya? Vamos a conjugar todos con la vocal A, ¿ya? Con la vocal A. Luego les digo por qué, ¿no? Solamente toditos vamos a conjugar con la vocal A para que podamos familiarizarnos y posteriormente ya estaremos con otras vocales, ¿ya? Permítanme un momento. Y algo que también les quiero decir, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? Tenemos lo que es la glotal. La glotal, como ven, ya tiene su posición, ¿ya? Ya tiene su posición, ya está, yo digo, ¿no? Ya están casados, ¿no? Entonces, no se pueden separar, no pueden ir en otra posición, ¿no? Y no pueden ir con otros consonantes, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí ya está, ¿no? Aquí voy a marcar, ¿no? Ahí está la glotal, ¿sí? Solamente va en esa posición y con esas letras, ¿ya? Entonces no hay que estar pensando dónde va a ir, cómo va a ir, ¿no? Y ahora se van a dar de cuenta en la pronunciación. Muy bien. Voy a hacer solamente yo, después vamos a hacer todos y después uno por uno vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, entonces empiezo, ¿no? Atentos a la pronunciación, ¿ya? Van a ver cómo pronuncio, ¿no? Los 3 niveles de sonido, ¿no? Pa, pa, a. Ta, ta, a. Ja, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ja, ka. ¿Ya? Esos Bien. son los 3 niveles de sonido. Propiamente en el aymara, la Q tiene su propio sonido, ¿ya? Tiene su propio punto de articulación, por lo tanto, su propio sonido. En castellano, la Q no se pronuncia solo, ¿no ven? Solamente cuando escribimos en mensajes, ¿no? La Q abreviamos, ¿no? Como que. Pero en aymara, no, tiene su propio sonido, ¿sí? Y es postvelar, ¿no? ¿Se acuerdan de la boquita? A ver, les muestro para que no estén sufriendo al momento de pronunciar, ¿ya? Tal vez el otro día no estaban algunos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, para pronunciar la Q, me van a articular casi en la garganta, ¿ya? Otros no, hacen mucho esfuerzo, ¿no? Y se lastiman. Simplemente el punto de articulación. Pa, Ah, ¿ya? ¿Sí? Simplemente eso, ¿ya? Entonces, siempre tengan en cuenta los puntos de articulación, ¿no? El mayor problema es en la Q. Entonces, vamos a repasar ahora, no se van a preocupar. Entonces,
además van a ver la diferencia, ¿no? Ka, 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 ja, ja, a, a. ¿No ve? Entonces simplemente es el punto de articulación. Muy bien, ahora enciendan todos sus micrófonos. Bueno. Todos. Enciendan. Enciendan micrófonos. Muy bien. Entonces ahora, todos después de mí, ¿ya? Todos después de mí, después vamos a hacer solo, ¿ya? Todos empezamos. Pa, Pa, ja, Muy bien, muy bien. Uno más, ya todos, uno más. Pa, muy bien, muy bien. Ahora voy a silenciar a todos. Y al azar voy a nombrar, ¿ya? Pero lo van a hacer de forma individual, ¿ya? A ver, vamos a empezar por la compañera Ana Carolina Chuy. Por favor, compañera, encienda su micrófono. Micrófono. Vas a pronunciar. ¿Ya? Ana Carolina. Muy bien. Altan Puyaca. Empieza, hermana. Pa, pa, ta, 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 ta. Ya pues háblalo. Cha, cha, cha. Ka, ja, ka. Ja, ka, ka. Ya. Muy bien. Le falta en esta parte, ¿no? Diferenciar entre la P aspirada y la P simple, también en la T, y la diferencia básicamente en esta parte, ¿ya? A ver, un paréntesis. ¿Por qué es importante pronunciar correctamente en el Aymara? ¿Sí? Tal vez no vamos a perfeccionar, obviamente, ¿no? Pero simplemente como ejemplo, ¿ya? En el idioma Aymara hay palabras que son parecidos, ¿ya? A ver, vamos a colocar. El más típico, ¿no? Tanta. Ya, muy bien. A ver. Kuyaka Adela, micrófono Kanteasin. Adela Larico. Sí, sí, licenciado. Ahora sí, Buenos días. Uyaram. Lee, hermana. Uyaram. Tanta, tata, can, ta. Ya, muy bien, lo ha hecho bien. Muy bien, excelente. Alain Chura, micrófono Kanteasin Gilata. Enciende su micrófono, muy bien. Lee, por favor, Uyaram. Tanta, tanta, tanta. Muy bien, lo has hecho muy bien, excelente. A ver, vamos a seguir probando. A ver, Kuyaka Ana Rosemary Mamani Alanoka, micrófono Kantayasim. Ya.
Ullaram Cuyaca. Tanta, tanta, canta. Muy bien, excelente, muy bien. A ver, yaca, a ver. Gilata Richard Luz, creo que no tiene micrófono. A ver, Cuyaca Jessica Machaca, micrófono cantaya sin Cuyaca. Buenos días, licenciado. Asquiruquipa, Matías. Asquiruquipa. Ullaram Cuyaca. Tanta, tanta. Muy bien, excelente, excelente. A ver, seguimos buscando. A ver, Cuyaca. Usil Daisky Tejada. Micrófono candese. Muy bien. Buenos días. Tanta, santa, tanta. Ya. Esta parte un poquito, pero está bien. ¿Ya? Ahora, muchas veces suele pasar lo siguiente, ¿no? Dicen tanta, 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 ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tienen significados diferentes, ¿no? Por ejemplo, tanta es algo viejo, ¿ya? Un objeto viejo, ¿no? No aplica para personas, ¿ya? Para objetos, ¿ya? Tanta, viejo, ¿no? Anta, pan, ¿ya? Entonces, alguna vez, ¿no? Tanta vendeme, ¿no? Entonces, la señora se va a molestar, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? Anda a buscar en tu casa, les va a decir, ¿no? Entonces, importante pronunciar. Y así como esto, existen varios otros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? ¿Ya? A ver, esto, a ver. Ticona Anaí, Cuyaca, micrófono canteasim. Cuyaca Anaí. Sí, buenos días. ¿Ya? Cuyaca, Ullaram, Cuyaca, lee, por favor. Chama y chama. ¿Ya? Muy bien, lo has hecho muy bien, ¿no? Entonces, es otro, por ejemplo, de las palabras que siempre hay confusión y tienen significados también diferentes, ¿ya? Entonces, por eso es importante pronunciar de forma correcta o articular de forma correcta las letras, las palabras en el idioma aymara. Bien, ahora seguimos, ¿ya? A ver, de forma voluntaria, levanten la mano, ¿ya? Y les voy a nombrar para que puedan Yatichiri, ¿sí? Me gustaría que me haga... ¿Ya? Quiero Ya, repasar ámbito. para que me corrija, quiero diferenciar entre ¿Ya? cha, cha y cha. Ya, muy bien. Entonces empezamos, Cuyaca. Callantan. Empieza. Pa, fa y pa. Ta, ta, ta. Ca, cha, cha y cha. Ca, ca, ca. Ca, ca, ca. Ya. Todo ha estado bien, solamente la Q tienes que repasar, ¿ya? Entonces, la Q, punto de articulación. Si no, no les va a salir el sonido, ¿ya? Entonces, agárrense la garganta, ¿ya? Lo que dicen la manzanita, agárrense, digan. De ahí articulen, de ahí saquen el sonido. Pa, ja, a. No necesitan hacer ningún esfuerzo, solamente es el punto de articulación de forma correcta. Muy bien. Ahora, Cuyaca Fanny Neira, cantea sin micrófono. ¿Ya? Callantan Cuyaca. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 no, ka. Ya, de la misma forma, ¿no? La Q y lo que están con apóstrofe, ¿ya? Recuerden, cuando decimos niveles de sonido, por ejemplo, pa, ¿no?
el punto de articulación siempre es el mismo, ¿ya? Es bilabial, ¿ya? Pa. Ahora, solamente que aquí es aspirada. Pa. Y esto es a. El punto de articulación sigue lo mismo, solamente que nosotros cambiamos al momento de pronunciar, ¿no? Y poníamos como ejemplo el otro día, ¿no? Decíamos de que cuando articulamos de forma correcta, la aspirada tiene que soplar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pa, pa, ¿no? ¿Lograron ver? Pa, pa, a, ¿no ve? Entonces, simplemente la diferencia está entre la simple y la aspirada, que tenemos que hacer como soplando. Pa, pa, ¿no? Pa, 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 como letra F, ¿ya? Y el otro, a, 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 ¿no ve? Entonces, el punto de articulación sigue lo mismo, ¿no? En todas las letras, ¿no? Es bilabial, ¿no? Entonces, o dentalabial, palatal, velar, posvelar. Entonces, simplemente eso, ¿ya? Muy bien. Listen, por Ahora, favor, ¿puede hacer de nuevo la diferencia entre la K y la Q? La ya, pronunciación, ya. por Esto favor. es velar. Mira, K. A ver, identifiquen de dónde están articulando. K, ¿no? Entonces, más o menos aquí adentro, ¿no? Casi llegando a la garganta también, ¿no? K, K, ¿lo ve? Y esto más adentro, en la garganta. Aquí van a articular. K, 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 K. ¿Lo ve? Es diferente. Ya es diferente. A ver, Culiacán, Natalie. Micrófono, ¿ya? Callantan, Culiacán. Empieza. Pa, Ah, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya. Repasa todo esto, ¿no? El K, lo mismo que el castellano, ya no hay que hacer ninguna modificación. K, ¿no ve? A ver, todos K, ¿no ve? K, ¿no ve? Ka. K, normal, normal. La única diferencia en pronunciación es la Q, que tiene su propio sonido en el K, como el castellano, esto, K. Ahora, algo también. La simple es como el castellano, no modifica nada. Pa, ta, ka, cha, o sea, no tiene que hacer ninguna modificación. Es igualito que el castellano. Lo único que tiene que cambiar es en la aspirada y en la explosiva, ¿sí? Pa, como el castellano, pa, soplando, y a, haciendo explotar. Muy bien. Cuyaca, María Helen, Huanca, Kisber. Micrófono pantalla. Yo te quiero escribir Pa, 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 a, ta, ta, a, cha, 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 ka, 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 ka. Ya, igual, aquí le faltó, ¿no? Y algunas otras letras. Muy bien. Flor Land, Kitisa, pantalla sin. Buenos días, Yatis. Askerokipan Cuyaca. Muy bien. Askerokipan. Paliantan Cuyaca. Empieza. Pa. 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 Ta. 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 Cha. 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 Ka. Ka. Ka.
Ka. Ka. Ka. Ya, igual, falta diferenciar entre aspiradas y explosivas. Y obviamente la letra Q, ¿ya? Repasa entonces. Armin Mamani Kena. Hilata Armin. Askyurukipan tatayati chiri. Askyurukipan. Kallantam hilata. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. Waliki hilata. Kustaita hilata. Uspayar. Kuyaka Tamara Chambe. Micrófono canteasin. Ya. Kallantam. Pa. A. Ta. 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 Cha. 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 Ka. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Manuel Apasa, Hilata, Jantesi, micrófono ma. Kallantam Hilata. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ja, ka. Ka, ja, ka. Ya, muy bien, pero falta un poquito de repaso, nada más. Está bien, muy bien. A ver, Hilata, Elvis Choqueapasa Condori. Hilata, micrófono Jantesim. Kallantam Hilata. Pa, pa, a. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya, muy bien. Igual, repasa nada más, un poco más. Cuyaca Adela Larijo. Micrófono Jantesim. Ok. Kallantam Cuyaca. Ta, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya, aquí un poquito, ¿ya? Repasa un poquito la pronunciación de la Q, ¿ya? Pero está bien, muy bien. Cuyaca Natalia Charca, micrófono Jantesim. Kallantam Cuyaca. Pa. Pa. A. Ta. Ta. A. Cha. 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 Ka. 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 Ya. Repasa la pronunciación de la Q y la K, ¿ya? Lo estás confundiendo, ¿ya? Cuyaca Tatiana, micrófono Jantesim. Pa, pa, fa, a. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ja, ka. Ya, igual, de la misma forma, ¿ya? Entre la K y la Q, ¿ya?
Cuyaca Karen, Centeno. Callantam Cuyaca. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, a. Ga, ka, a. Ka, ka, a. Ya. Igual, estos dos lo has confundido. Lo has dicho. Entonces, esto es a. ¿Ya? Entonces, está bien. Solo un repaso un poco más, ¿ya? Cuyaca Uberlinda. Sí, licenciado. ¿Ya? Callantam Cuyaca. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, 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 ka. ¿Ya? Igual, la pronunciación de la Q. ¿Ya? Repaso un poco más. César Augusto Colmena Loza. Gilata, Callantam. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Ya, cha, cha. Ga, ka, ka. Ga, ja, ja. ¿Ya? Igual, repasa un poco la pronunciación de ambas, ¿ya? De la K y de la Q. Está bien, licenciado. Cuyaca Mari Carmen La Paz. Caltam Cuyaca. Pa, pa, a. Ta, perdón, de abajo estaba empezando. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Es K, ¿no? Me confundo. K. Bueno, no tengo dudas con esa, licenciado. Pa, Ko, ko, ko. ¿ya? Entonces, No puedo repasa decir, esta la parte, Q ¿ya? tengo. Es como la K, pero el punto de articulación es diferente, ¿ya? Esto es K, Ka, 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 ¿ya? Solamente el punto de articulación. Gilata Edson Ignacio. Callantam, Gilata. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ga, ka, ka. Ka, ka, ka. ¿Ya? Igual repasa la diferencia entre la K y la Q y también las aspiradas con las explosivas, ¿ya? Entonces, todo desde el mismo punto de articulación, solamente tomando en cuenta esos tres niveles de sonido. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. ¿No ve? Entonces, el punto de articulación siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces pasa a Edson Ignacio. Ahora, Edson, Gilata Edson. Buen día. Askurukipan Callantam. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya, igual, repasa un poco la que es la Q y la K y entre aspirada y la explosiva. ¿Ya? Está bien, pero. Ok.
Gracias. Cuyaca Fátima Maita. Callantam Cuyaca. Buenos días. Pa, pa, a. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. ¿Ya? Igual, diferencia entre Q y la K y la simple y la aspirada, ¿ya? Cuyaca Mariela Espíndola. Hasta José Quispe no nos vamos a hacer, ¿ya? Mariela, después José Quispe, ¿ya? Mariela Espíndola. Micrófono Sí, con sí, ¿ya? sí. Callantam Buen día. Cuyaca. Pa, pa, a. Ta, ta, ta. Cha, no, cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. ¿Ya? Está muy bien, solo un poco de repaso, ¿ya? Gracias. Cuyaca, perdón, Gilata José Quispe. Micrófono con ¿sí? Buen día. Callantam Gilata. Pa, a, a. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya, entonces repasa la pronunciación, la diferencia entre K y la Q y la simple y la aspirada, ¿ya? Muy bien, entonces con eso vamos a, hasta ahí vamos a hacer repasos, ¿ya? A ver, creo que hay algunas preguntas. Dice, ¿podría ejemplificarnos cómo se pronuncia cada uno de los puntos de articulación, por favor? Ah, ya, tal vez. Y ahorita vamos a mostrar nuevamente, ¿ya? Entonces, para el día viernes van a repasar todo esto de nuevo, ¿ya? Ya tenemos que estar, no seremos perfectos, pero ya tenemos que notar la diferencia y ya tenemos que articular correctamente, ¿sí? Ahora, para que repasen para el día jueves, esta letra más van a repasar, ¿ya? La letra X. La letra X en el idioma aymara también tiene su propio sonido, ¿ya? También tiene su propio sonido. Su sonido ya no es como en castellano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo conjugo en castellano esto, ¿no? Con la A, ¿no? Va a ser xa, ¿no ve? Xa, ¿no ve? En aymara, la letra J se pronuncia más o menos como la J, ¿ya? Como la J. Algunos libros antiguos van a ver, ¿no? Doble J, ¿ya? Doble J. ¿Sí? En la Biblia, ¿no? No sé si tienen algunas Biblia antiguas. Entonces, la X está como doble J, no hay X, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la X tiene sonido como la J, ¿ya? Pero esto aquí, por ejemplo, si conjugo con la A sería ja, ¿no ve? Y esto en castellano, xa. Pero ahora estoy diciendo que la X tiene su propio sonido. Y su propio sonido es J, la letra J, pero fricativa, ¿ya? Noten la diferencia. Ja, 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 ja. Como la J, pero raspando, por eso fricativa. Ja. ¿No? ¿Se entiende? A ver, Cuyaca, Adela Larijo, Jadesim. A ver. Ja y Ja, ja me va a decir. ya. Ja, ja. Muy bien, excelente, Cuyaca Adela. A ver, Cuyaca Fanny Neira. Ja, ja. Ya, muy bien, lo están haciendo excelente. A ver, Cuyaca Tatiana. Ja, ja. Muy bien, ¿sí? Creo que se entendió, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí?
Entonces, sonido propio, como la J, pero fricativa. Ja. ¿Ya? Ja. ¿Se ha entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, no, ¿verdad? Entonces, para el día viernes me van a repasar todos los consonantes que hemos practicado y la letra X. ¿Ya? Me van a practicar. Eso es la tarea, ¿ya? Entonces, tiene que estar ya más o menos asimilado para el día viernes. Y algo que les quería hacer notar, ¿no? La letra H habíamos identificado el día lunes que no existe de forma sola, ¿no ve? Como en castellano, ¿no ve? No hay. Ya están casados igual, ¿no? Ahí está. Entonces, no hay que estar igual pensando ahora dónde va la H, con qué letra va, nada. ¿Sí? Entonces ya está con estas letras, ¿no? Y la H hace que sea aspirada. La H, la letra H, al estar presente, hace que se pronuncie de forma aspirada, ¿ya? Por eso es pa, ta, cha, ka, ka, ¿no? Entonces la H hace que sea aspirada y la glotal hace que sea explosiva, ¿ya? Entonces, solamente eso es en el idioma aymara. Entonces, si dominamos bien esta parte, la pronunciación va a ser excelente, ¿sí? Porque el resto es igualito que en el castellano, ¿sí? Entonces, si revisamos más abajo, todo esto se mantiene como en castellano, o sea, no se modifica nada. Entonces, por eso es que es importante que practiquen esta parte, ¿ya? Toda esta parte, incluyendo la X. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Ya, Tichiri, ¿esto está en el libro que nos has recomendado? Sí, exactamente, estamos haciendo del libro. Ah, ya, Tichiri, gracias. Muy bien. ¿Alguna Ya, Tichiri, pregunta? Sí, adelante. por favor, quiero pronunciar lo último. Ya, adelante. Con la J primero, ¿ya? Para que te Sí. ubiques, ¿ya? Empezamos. Ja, ja. Ya, excelente. Muy bien. Está bien. Gracias, ya, Tichiri. Muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta? Ya, Tichiri, Sí, adelante. quisiera saber si vamos a tener lo que es el Classroom. No, no utilizamos. El Classroom solamente es para 200 personas. Y ya les había dicho el primer día que tenemos más de 2,000 inscritos, ¿sí? Entonces, no es posible utilizar. Ahora, hemos intentado utilizar el Moodle, pero igual, o sea, por la cantidad de personas, no soportan las plataformas, ¿sí? Entonces, la plataforma que poseemos apenas da para 1,000 personas, ¿no? Pero no soporta. Y es por eso que el otro día, ¿no? Cuando les di la tarea, no se deben estar aquí los diferentes grupos, hay varios grupos, casi 10 grupos, ¿sí? Entonces, se ha colgado la página, ¿no ve? Error les salía, ¿no ve? Entonces, es que en ese momento todos han entrado, ¿no? Por eso la página se ha saturado, ¿sí? Entonces, siempre pasa eso, ¿no? Entonces, por eso no utilizamos plataformas, ¿no? Ahora, obviamente, vamos a tener tareas, ¿no? Las tareas lo vamos a hacer por Google Drive, ¿ya? Yo les voy a estar pasando el link, no se preocupen todavía, ¿ya? También vamos a tener algunas evaluaciones, ¿ya? Ahora, por ejemplo, para este viernes no tenemos otra actividad más que repasar, ¿ya? Entonces, ustedes en casita repasen todo este cuadro fonético. Obviamente, lo que les he indicado principalmente, porque el resto es igual que el castellano, entonces no vale, vale repetir, ¿no ve? Entonces no van a decir sa, ma, no, ya saben, ¿sí? Entonces lo que no saben, practiquen, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Por favor, licenciado, ¿dónde podemos escuchar la canción para ir practicando? Ya. Les voy a pasar el link, ¿ya? Entonces está la letra y la canción. En la página también van a ver, ¿sí? Pero por si acaso les voy a pasar a los grupos el link de la canción y ahí está con su video, ¿ya? Muchas gracias. ¿Alguien más? Una preguntita, licenciado. Adelante, César. ¿Cómo se llama el texto que recomendó, licenciado, por favor? Aymara para todos. A los grupos también he compartido, ¿sí? ¿De qué grupo eres? Grupo 2. Ya. Entonces revisa los mensajes. Ahí está. ¿Dónde pueden comprar? ¿No? Está bien, gracias. Muy bien.
Sí. Lice, buen Y a ti, día. Chire. El libro, ¿podemos recogerlo todos los días en horarios de oficina o hasta qué hora atienden? No, es un puesto de venta de libros, ¿ya? Entonces, supongo que está todo el día. Ya dice, gracias. Y a ti, Chiri. Sí, adelante, Raúl. Una consultita, profe. Dígame. En la letra X nos dijo que se pronuncia con ja más o menos, ¿no? Y ja se diría en la parte aspirada. ¿Y no hay en la parte explosiva para esa letra, Yatichiri? No, simplemente la explosiva es cuando lleva el apóstrofe, ¿no ve? El glotal. Entonces, no lleva la X. Por eso les decía, la apóstrofe, la glotal, ya está casado con estas letras y en esa posición. No puede ir, por ejemplo, con la aspirada. No. Entonces, eso tiene que fijarse, ¿ya? Entonces, no Por hay, sí. es simplemente la forma simple, ¿no? Pero la simple, pero tiene otro sonido animal, ¿no? Ja, ¿no? Ahora, más adelante les voy a decir por qué no estamos practicando con otras vocales, ¿no? Con la I, con la U. En algunas letras cambia de sonido, vocales alófonos, ¿ya? Entonces, ahora estamos introduciendo, entonces va a ser complicado, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, la ejemplificación de los puntos de articulación, por favor. No lo entendí muy bien. ¿Haces referencia a la imagen? Sí, por favor, si nos pudiera explicar un poquito más cómo pronunciar. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta primera parte sabe, ¿no? Por ejemplo, decimos pa, ¿no ve? Entonces, juntamos nuestros labios, por eso es bilabial, ¿no? Pa. Ahora, dental, ¿no? Dental. Ta, ¿no ve? Entonces, articulamos desde los dientes, ¿no? Ta, ¿no ve? Estoy exagerando, ¿no? Ta, ¿no ve? Ahora, palatal. Nuestra lengua colocamos justo detrás de la lengua, ¿no ve? Por ejemplo, cha, ¿no ve? Cha, ¿no ve? Palatal. Ahora, bailar, ¿no? Entonces, abajo, ¿no? Casi la garganta, ¿no? De ahí articulamos, ¿no? Ka, ¿no ve? Ahora, post bailar es desde la garganta, agárrense aquí, ¿no? De aquí pronuncien, ¿sí? Ahí les va a salir. ¿Sí? Entonces, no es necesario, ¿no? Algunos desde aquí quieren sacar ese sonido, ¿no? Como ¿no? Entonces, obviamente se les va a hacer complicado, difícil. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Todo quedó claro? Yatichiri, miran suma, askirutipa. Askirutipa. ¿Puedo leer nuevamente todito, los bilabiales todito, por favor? Ya. Ya. Allá Tampuyaca. Pa, pa, pa. Ta, cha, cha. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya. Le Abajo faltó- es Ya, dale. de la J, ja y ja. Ya. Le falta un poco diferenciar entre la K y la Q. ¿Ya? Entonces practica eso. Ay, yo es para bien. Yatichiri. Oliki, ¿alguien más? Profe, un favor. Sí. Una vez más la repasadita entre la diferencia del sonido entre K y Q, por favor, porque la mayoría Ya. creo que estamos con ese problemita. Ya, entonces, importante punto de articulación. Ka, 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 ka. ¿Ya? Simplemente el punto de articulación. Ka, ka, ka. Ka, ka. ¿Ya? Entonces, el punto de articulación siempre va a ser lo mismo. Muy bien. Nos vemos el día viernes, ¿ya? A las 6 de la mañana, hora de Bolivia, ¿ya? Ahora, hoy día vamos a tener dificultad, ¿sí? Ahora, para el día viernes voy a poner
En espera voy a colocar, ¿ya? Entonces apenas ingresa y las voy a habilitar para que puedan ingresar, ¿sí? Seguramente muchos han entrado antes, luego le he terminado la sesión y ya no han podido entrar. Mil disculpas a todos los que han madrugado, ¿ya? Muy bien. Hiki sin cama. Hiki sin cama. Sin cama, ya te chiri. Sin cama, yatichiri. Goodbye. Armes kama yatichiri. Purkam. Kisis kama yatichiri. Hiki sin cama.